Que para analizar todo esto está con nosotros Esteban Domecq, es economista y director de INVEC, consultora económica. Esteban, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Aprovecho también a saludar a nuestro compañero de siempre, que también está en la mesa, Nicolás Luca, ¿cómo estás? Buenas noches, Diana. Bueno, un poco pensar en las medidas, mostrarse también al frente de la crisis que se desató después de la PASO, pero con unos mercados que no reaccionaron, o que no reaccionaron positivamente como quizás creían en algunos sectores. ¿Por qué? Bueno, creo que los mercados todavía están, digamos, acomodando un poco la espuma de lo que fue el cimbronazo político de las PASO, del resultado de las PASO del domingo. Cuando uno llegaba el viernes, uno veía tres escenarios, uno de, digamos, un escenario bueno, podríamos decir, de empate virtual o una derrota de 1 o 2 puntos de Macri, uno intermedio y uno malo. El escenario malo de una derrota de entre 5 y 10 puntos probablemente. Bueno, lo que sucedió es que no se dio ninguno de esos tres escenarios. Fue una victoria muy contundente y que deja prácticamente a Alberto Fernández al borde del próximo gobierno. Y en ese sentido los mercados quedaron, creo yo, bastante golpeados, casi en estado de knockout. Y creo que van a necesitar varios días para que el frente financiero se estabilice. Hay que tener en cuenta también que cuando uno piensa, obviamente lo más castigado creo que fue todo lo que es el mercado de bonos. Eso de alguna manera lo que está reflejando es el riesgo que tiene la Argentina ante un eventual gobierno de Alberto Fernández de cumplir con los compromisos de capital e intereses que tenemos en los próximos 2 años y obviamente lo que va a hacer a partir del 22 y 23, que es todo el programa con el FMI. Entonces hay un gran riesgo en el mercado de bonos y es lo que más se precipitó. Cuando uno ve la destrucción de valor en términos de acciones, de bonos y de suba del tipo de cambio, lo más fuerte fue todo lo que sucedió en el mercado de bonos. Y después lo otro en el mercado de dólar que saltó fuerte. Lo cierto que también hay que decir, me parece importante, es que el mercado está operando con poco volumen para lo que es el mercado de dólar argentina. Está casi en la mitad de lo que suele operar en contextos normales y eso te habla que es un overshoot, un salto del tipo de cambio que tiene que ver con un corrimiento y una desaparición de la oferta y no es con un empujón de la demanda. Son dos fenómenos distintos. ¿Y eso por qué? Sí. A ver, déjalo terminar. Eso es porque el torniquete monetario cambiario de alguna manera está funcionando bien. Digamos, hoy no tenés los ahorristas desesperados comprando dólares, probablemente los hay, porque el nivel de incertidumbre política es muy complejo. Pero lo cierto es cuando uno dice un mercado de 500, donde el Banco Central tuvo que poner 250 más o menos, quiere decir que la oferta genuina, donde en contextos normales se está liquidando entre 800, 900 o 1000, hoy está en 250. Claro. Ahora, Sí. no, porque viste que se escuchó mucho chicanas o cosas de campaña, pero quizá la gente no lo termina de entender, que dicen, Macri tiene que prestarle atención a la gente y a lo que se votó. ¿Por qué está mirando lo que dice el mercado? Entonces, lo que habría que explicar es eso, ¿cuál es el riesgo? ¿Quién es el mercado? ¿Y cuál es el riesgo? Que no nos presten más plata, ¿cuál Que es no el vengan riesgo inversiones, real? que igual no vinieron mucho. Digamos, ¿cómo se traduce lo que pasa con el mercado al bolsillo de la gente? Es difícil explicarlo porque claramente tiene varios condimentos, pero pensemos, digamos, que tenemos 3 ejes. A ver. La política, la economía y el mercado financiero. Y en el medio está la gente, estamos todos nosotros. Digamos, la sociedad, la gente tiene determinadas demandas, muchas insatisfechas, y el voto en las urnas claramente se vio, con un rechazo muy fuerte a la recesión económica que estamos atravesando desde el año pasado. En ese contexto, la política, hoy los argentinos tenemos prácticamente, producto de la polarización, 2 alternativas. Votar al gobierno que fracasó en el intento de los últimos 4 años, pero intentó resolver los problemas, desde por lo menos mi punto de vista, o votar al gobierno que gobernó la Argentina en los últimos 12 años anteriores y de alguna manera generó muchos desequilibrios económicos que hoy explican mucho la situación en la que estamos. Ante este escenario nos falta el segundo eje, que es la economía. Y la economía tiene muchas restricciones. Y ahí es donde choca lo que la demanda social, o las demandas sociales, lo que la gente está pidiendo y que realmente no llega a fin de mes, con lo que esta economía dañada puede dar. Y lamentablemente todos nosotros, esté de un lado de la grieta, del otro, o estés afuera de la grieta, estamos, digamos, pendientes de este juego de la política en función del ciclo electoral, un ciclo relativamente extenso y demás. ¿Y el mercado financiero qué rol juega? Es el tercer círculo que nos quedaba. Es el que de alguna manera en esta transición, en estos 4 años, tengo desequilibrios, lo mismo que las cuentas de una casa, pasado en gasto, desequilibrios estructurales, de alguna manera estaban financiando este exceso de gasto de la macroeconomía. Como un modelo de país o un modelo de estos 2 alternancias políticas va para un lado
y el otro va para el otro. El mercado financiero está más a gusto con uno, lamentablemente, y no tanto con el otro. Y en la medida que se convalide que vamos a ir más para un lado, este pedal financiero no va a estar. Y ahí es donde la macroeconomía probablemente tenga que hacer un ajuste. Y ahí es donde nosotros, creo yo, todos, debemos exigir a las dos alternativas precisiones respecto de cómo van a resolver este dilema, esta disociación entre lo que la demanda social está expresando y lo que esta economía desde hace 8 años no puede dar. Absolutamente. Ahora, políticamente, ¿cómo es prácticamente imposible obligar a un candidato a que te dé precisiones? O sea, esa es la dicotomía que tenemos ahora, ¿no? Uno de los candidatos está en funciones, entonces sí se le puede pedir explicaciones. El otro de los candidatos no está en funciones y puede seguir haciendo la plancha y negarse a dar cualquier tipo de explicaciones y seguir jugando un poco con Nielsen, otro poco con Kulev o Kichilov o Datelis y no darte precisiones. Entonces, ¿cómo puede hacer el gobierno, que es el que tiene todavía tiene la sartén por el mango, para calmar este clima, sabiendo que de la otra parte no vas a tener ese dato porque su interés está en ganar las elecciones? Sí, de hecho, el incentivo juega cruzado. Cuanto más pueda embarrar la cancha, más desestabilizo el frente financiero y más complico la recuperación. Absolutamente. Entonces, pero tampoco lo está ayudando el mercado desequilibrando así. Claro, pero el mercado no puede financiar algo que después no va a poder manejar. O sea, y el mercado, uno dice el mercado es Doña Rosa. Digamos, Doña Rosa está preocupada por su plazo fijo que estaba en pesos. O sea, la persona que podía ahorrar 5.000 pesos por mes está muy preocupada. El que tenía un plazo fijo de 50.000 pesos está muy preocupado. Y ni hablar de que además ha perdido mucho valor. Y eso es pérdida de riqueza. Esa pérdida de riqueza después impacta en la economía. Con menos consumo, con menos actividad, con menos desempleo. Entonces tenemos una economía transitando recesión desde el segundo trimestre del año pasado. Entramos bruscamente por la sequía y el shock devaluatorio. Veníamos haciendo piso y el frente electoral, que era uno de los 4 condicionantes que tenía esta economía durante este año, la verdad que agitó o sacudió totalmente el tablero. Y volviendo a tu punto, me parece clave, y lamentablemente ahí somos todos, digamos, prisioneros de este juego de incentivos a hacer lo que no tengo que hacer por bien para después ganar las elecciones. Tengo un incentivo cruzado. ¿Qué se podría hacer desde el gobierno? Yo no sé de lo bueno que se podría hacer. Lo que creo yo que desde la sociedad nosotros tenemos que mandar explicaciones. Y para eso me parece fundamental el debate presidencial. Y yo, ¿sabes lo que haría? Diría, bueno, señores, la sociedad tenemos que exigirlos. Claro. Porque la historia esta ya la vivimos. O sea, son crisis recurrentes agudas hablas de una campaña con ideas. No, una campaña con las propuestas concretas. Las ideas y las promesas ya están. Vamos a congelar las tarifas, hay que devolverle dinero a la gente. Buenísimo, que expliquen cómo. Porque si no están jugando, digamos, con la economía y la economía no perdona, pasa factura y eso lo vamos a pagar entre todos. ¿Y vos creés que siguiendo esa línea, por ejemplo, Alberto Fernández, que fue el triunfador de las PASO, ya tendría que tener definido quién va a ser su próximo ministro de Economía? Sin lugar a dudas, tiene que tener el equipo económico. Tal vez podemos discutir quién va a ser o no el ministro, pero si estamos a 3 meses, 4 meses de iniciar un nuevo gobierno y todavía no tenemos el equipo económico y un programa, dada la situación que hay, digamos, la situación va a ser un poco más compleja. El problema es que Alberto Fernández tiene el frente que armó es tan heterogéneo para unir al peronismo que lo que diga de un lado puede llegar a caer mal en el otro. Bueno, lo más interesante de lo que menciona Nicolás es que cuando vamos a este primer círculo de la política, la alternancia que quedó favorecida, o sea, como favorita y principal, digamos, candidata a ser próximo gobierno, cuando uno mira cómo está armado eso, digamos, hay pensamientos muy diferentes, muy heterogéneos, y eso incluso puede poner en riesgo la gobernabilidad. Entonces, si vamos a atravesar un escenario recesivo más agudo, con una política que no puede asegurar la gobernabilidad, sin credibilidad, ya no está el financiamiento, digamos, el escenario no va a ser fácil. Eso te quería preguntar. Si los mercados o los inversores no vienen porque desconfían por el prontuario del kirchnerismo, no puntualmente Alberto Fernández, sino porque no saben qué va a pasar. ¿Cómo se va a financiar un futuro o eventual presidente Alberto Fernández? ¿De dónde va a salir el dinero? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que estar exigiéndole al equipo económico de Alberto Fernández.
Digamos, Porque yo puedo hacer seguimos gastando más de lo que no yo tenemos, puedo hacer que es el problema que hipótesis, tenemos. digamos, y una economía que va a empezar a contraerse más es una economía que va a recaudar menos. Y una economía que está tan indexada al gasto público, sobre todo a todo el gasto previsional, y más que es muy importante para no licuar la plata de los jubilados, de los pensionados, de las asignaciones, digamos, todo eso corre con la inflación, tenés un gasto público que va en aumento y una recaudación que se contrae. Es un agujero fiscal que se agranda. Ahí está el tema de la consistencia macroeconómica. Entonces, digamos, hay que tener mucha prudencia, para mí hay que tener mucha responsabilidad y de vuelta, votes a uno o a otro porque está más alineado a tus ideales, a tus expectativas. Yo creo que todos tenemos que estar exigiendo, digamos, precisión sobre lo que hay detrás de las candidaturas. Ahora, la ciudadanía en algún punto cree que es necesaria la inversión en la Argentina, apostó en el 2015 por un modelo que prometía Mauricio Macri, pero lo que él incluso prometía, que era esta lluvia de inversiones, nunca llegó. Entonces, ¿cómo es que ahora quizás puede llegar la lluvia de inversiones o los mercados más contentos si realmente no lo logró en un primer gobierno? Bueno, creo que en ese primer gobierno se cometieron muchos errores. No solo no logró la lluvia de inversiones, no logró el descenso de la inflación, no logró reducir más rápidamente el déficit fiscal, digamos. Entonces, uno tiene una economía dañada, hubo mala praxis y lateraliza el desequilibrio. Y eso es lo más, digamos, ese fue el costo alto. Inédito de la historia económica argentina. Y entonces hoy, el que generó el desequilibrio, digamos, es el que lo vuelve a agarrar con el desequilibrio lateralizado. Ahora, el que generó el desequilibrio es el que tiene la capacidad de revertirlo, pregunto. ¿Cómo lo va a hacer? O esto hace así y sigue. Ahora, yo no puedo garantizar, digamos, que el de Macri pueda sí terminar de ser una reversión. Lo que sí yo he visto un gobierno, un equipo económico trabajando para corregirlo y por eso se pudo lateralizar. Cuando uno ve el déficit fiscal o el resultado de las cuentas públicas, cuando en el 2003 había un superávit de 3-4% del PBI, en el 2015 era de 6 deficitario y corre dos años deficitario y empieza a revertir y hoy está en la zona de 4, consolidado, digamos, claramente hay una reversión. Ahora, bueno, la expectativa era otro, falsas promesas. Es lo mismo que estoy planteando antes, que los dos se pongan sobre la mesa realmente lo que pueden dar y cómo lo van a hacer. Tengo una pregunta de escenario para el año que viene. Imaginemos que ocurre el milagro del sueño de Mauricio Macri y él logra dar vuelta a los números y logra una reelección. Con el panorama financiero que hay hoy, ¿qué nos espera para el año que viene? Gane quien gane. Bueno, o sea, tengo las dos preguntas, porque primero si ganaba uno, después... Sí, yo creo que el panorama financiero, gane quien gane... Hay un panorama que pinta negro. ¿Cómo? Hay un panorama que pinta negro, gane quien gane. No necesariamente, yo no lo veo tan claro. ¿Por qué? No, digo, para mí, ante una reelección de Macri es una reactivación automática del frente financiero, digamos, es un frente financiero que se alinea. Si se pueden terminar de corregir los desequilibrios. Acá hay un tema de voluntad, de capacidad y de credibilidad. Y lo mismo un banco cuando agarra una pyme dice, bueno, a ver, ¿este va a pagar o no? ¿Puede pagar o no? ¿Le creo o no le creo? Eso es lo mismo en el mercado financiero. Los mercados financieros están financiando un desequilibrio macroeconómico. Entonces, voluntad Macri, yo le pongo casi un 10. Mostró siempre voluntad de corregir los problemas que había. Fracasó en todo. Bueno, listo, discutamos después si es él el que está preparado para revertirlo o no. Capacidad, ahí es donde está tal vez, si querés, desaprobado. Credibilidad tenía 10. Entonces, ahora, después habrá que ver si recompone el 100% de esa credibilidad un eventual segundo mandato de Macri. Esa es la incógnita. Desde mi punto de vista, un escenario, supongamos que el Frente Financiero Internacional no se complica. Estamos ante un escenario todavía financiero internacional hiperlíquido. Los fondos no saben qué hacer, dónde invertir. Tenés todos los rendimientos de deuda en la zona de negativo, 0, 1, 2. En ese sentido, digamos, liquidez y disponibilidad de fondos hay. Ahora, lo que están viendo todos, y no solo por Macri o Alberto, digamos, estamos hablando de Argentina. Sí. Digamos, la historia la conocen más afuera que nosotros. Y de vuelta, somos nosotros, porque uno después dice, no, porque los de afuera, somos nosotros. Y en ese sentido, creo que donde se pueda transmitir voluntad, capacidad y credibilidad, esta tercera luz se puede activar. Si esta se activa, la transición macroeconómica va a ser mucho más tranquila, porque hoy en ese sentido el déficit fiscal ya está en parte algo corregido. Pasa que hay que continuarlo, ese es el dilema.
Esteban, muchas gracias por favor. estar aquí con nosotros esta noche. Y es interesante la reflexión que nos trae Esteban Domecq. Yo me sumo a eso y es empezar a pedirle a los candidatos, cualquiera sea de tu ideología, que presenten cuáles son las soluciones y cómo lo van a lograr. Vamos a ir un corto y enseguida regresamos.